Hola, buenas noches aquí en Oviedo Televisión. Bienvenidos una noche más al segundo acto de Teatro Crítico. Hoy, como habrán podido ver fugazmente nada más comenzar el programa, no contamos con el número habitual de tertulianos, aunque eso no significa que nos vaya a faltar conversación. Contamos con la presencia de don Vicente José González García. Buenas noches, don Vicente. Buenas. Autor del libro sobre el que vamos a hablar hoy, Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles, que es el libro que tengo en mis manos. Este libro, editado hace muy poquito, ¿no? Que salió que se publicó. Hará 9 días. Exacto, ni una semana. Bueno, una semana y poquito más. Sí. En el año 2008 se cumplirán 1200 años de la batalla de Roncesvalles, una batalla que enfrentó al sobrino de Alfonso II. Usted corríjame, que usted sabe más de esto que yo. Sí. Sobrino de Alfonso II. Con el sobrino de Carlomagno, Roldán. Y curiosamente, aunque esto es simplemente una casualidad histórica, 1000 años después se produciría otro conflicto hispano-francés, la invasión napoleónica, pero eso es tema para otro programa. Bernardo del Carpio, que es el personaje del libro que usted ha escrito, ha sido condenado al rincón de los personajes de ficción. Sin embargo, usted aporta una cantidad de pruebas documentales sobre su existencia real y no solo como leyenda. ¿A qué cree usted que se debe este vacío en la historiografía? Se debe, a mi juicio, a una confusión de batallas. Al creer que la batalla de Roncesvalles había sido única y el año 778, razonando, se llega a la conclusión segura de que Bernardo del Carpio no pudo existir. Porque es imposible que una niña en 778 llamada Jimena sea madre de un guerrero que lidia con Roldán en Roncesvalles 10 años después. Jimena, recordémoslo, era la hermana de Alfonso II y madre de Bernardo del Carpio. Por lo tanto, cualquiera que piense dirá, es imposible y así tenemos que concluir. Pero claro, es que no es esta la cuestión. La cuestión está en que la batalla de Roncesvalles no fue en la que interviene Bernardo del Carpio, no fue la batalla del año 778, sino una batalla posterior al año 800. Concretamente, el año 808, más o menos, pero esa fecha sería la segura, de acuerdo con la canción de Roland, de acuerdo con la tradición de Ganelón, que dicen que 7 años hace que el emperador reina en España, y entonces, si el emperador reina 7 años en España, como empezó el año 801 en la marca hispánica, el año 808 sería la batalla de Roncesvalles. Entonces, aquí se engendra una conclusión que es complicada, porque eso cualquiera deduciría que efectivamente es imposible que Bernardo pueda asistir. Pero de ahí no se debe seguir que no existió, porque una cosa es que no haya asistido a la batalla de 778 y otra cosa es la posibilidad de que haya existido en una fecha posterior. Entonces, una vez concretado esto, vemos que hay un error de salto lógico en Pellicer, que es el que propone esta cuestión. Pero no solamente hay este error, sino que hay otro, que es el siguiente. Se atribuyeron que Bernardo del Carpio había sido implicado en la batalla de 778. Y eso no consta en la documentación ni hispana, ni francesa, ni árabe, de que sea eso ciertamente. Por tanto, hay una implicación no razonada, gratuita. Y luego hay otra mayor, que es la siguiente, que es la de confundir esa batalla de 778 con cantidad de pruebas que se podían aportar, con esa batalla del año 808, que es la batalla de Roncesvalles, en la parte de acá del Pirineo, donde entonces ya es posible que Bernardo del Carpio haya podido asistir, y de hecho asistió. Entonces, corríjame si me equivoco, ¿tendríamos 2 batallas de Roncesvalles? Pues efectivamente, y esta es la complicación que hay. Una es la de 778, que es segura documentalmente y nadie la puede negar por varias razones. Primera, porque la Vita Caroli, de 3 familias que hay, cada una de más 80 códices, pues de estas familias la única, la auténtica, es la familia B. Y en esta familia B se dice que la batalla fue el año 778 en el lugar de Roncesvalles, en el lugar del yugo de los Pirineos, en el Valcarlos, y que fue entre Carlomagno, los gascones,
no los vascos, que los vascos y los españoles fueron vencidos, entonces al pasar a la parte de allá los gascones estaban esperando y derrotan a Carlomagno y entre ellos a Eginardo y Anselmo, pero no dicen nada de Roldán. En segundo lugar está el poeta Sasón, está el epitafio de Agiardo y además una cantidad de anales metenses, petavianos, lauresienses, santiamande, en fin, cantidad de ellos. Entonces, al estudiar la canción, en realidad la cuestión empieza de la siguiente manera. Yo consideraba, a través de mis estudios, que Bernardo del Carpio era un personaje histórico. Si acaso me preguntas luego sobre el origen o fundamento tal. Entonces, al considerar que era histórico, pues es cuando vas comparando con la batalla de Roncesvalles y vas viendo que es imposible que pueda asistir a esa batalla y que esa fue a la parte de allá y él estuvo a la parte de acá en el Pirineo. Lo que quería preguntarle ahora, luego seguimos por ahí porque nos interesa mucho, es, usted dice en su introducción general, menciona nada más comenzar la introducción una cita que se la leo: triste sino el de los héroes, porque son valientes, los canta el pueblo, y porque los canta el pueblo les quitan la vida a los eruditos. Pues efectivamente. La pregunta es, ¿por qué ante esta abrumadora prueba de documentos ha desaparecido Bernardo del Carpio? Porque en realidad pudiéramos pensar, tal vez no sea esta la razón. Dicho de otro modo, le explico, ¿hay algún interés en que Bernardo del Carpio desaparezca? Podría haber un interés, sobre todo en principio, porque de ser cierta la etimología de Bernardo del Carpio sería el que hereda o sigue a los reyes como rey Pelayo, que tiene a su hija Hermenesinda, que la hija Hermenesinda es la madre de Fruela, que Fruela es el padre de Alfonso y de Jimena, y Jimena es la madre de Bernardo del Carpio, y Bernardo del Carpio era el que tendría que seguir en la línea sucesoria. En cambio, muere Fruela, que hereda a Alfonso II. Muere Alfonso II y como no tiene hijos, pues resulta que entonces hay que buscar un sucesor, y ese sucesor es no un hijo de Fruela, sino un hijo del Fruela, hermano de Alfonso II, de Alfonso I. Alfonso I tiene un hermano que se llama Fruela y tiene un hijo que se llama Fruela. Fruela, padre de Jimena. Pero ese Fruela, hermano de Alfonso I, es el padre de Aurelio, el padre de Bermudo, que Bermudo es el padre de Ramiro I. Y por tanto viene por ahí la sucesión de los reyes, pero no al morir Bernardo del Carpio, y podría ser, tal vez, no digo que sea, sí, pero no consta en realidad. Ajá. Y quería volver al asunto de las fechas. 778, 808, usted demostró en un congreso, creo, corríjame, en 1978 o en las finales de los años 70, esa confusión en torno a la batalla de Roncesvalles. ¿Sigue hoy alguien manteniendo o negando lo que usted demostró en ese congreso? En realidad, que había una segunda batalla. Ese congreso, si en Roncesvalles hubo una batalla, como creo que la hubo en territorio español, en ese congreso fue en realidad donde se libró la verdadera batalla literaria, porque eran más de 100 especialistas de todas las universidades del mundo. Se suspendieron las otras sesiones que eran simultáneas con la mía. Entonces quedó la mía sola y entonces ahí esta gente pues estuvieron atendiendo a lo que tuve que explicar respecto a esta cuestión. La cuestión principal consistía en lo siguiente. Había un autor, Marcelin de Fernot, que decía: la doble necesidad de hacer participar a España en la gloria de Carlomagno y al mismo tiempo liberarlo, hizo que inventáramos a Bernardo del Carpio, a Santiago de Compostela y a Oviedo. Había que explicar, en realidad, cómo la batalla de Roncesvalles que celebrábamos no era la fecha de 778, sino 808. Entonces, claro, empezando por la doble necesidad, ¿cómo nosotros vamos a tener una doble necesidad de hacer participar a España y salvaguardar al propio tiempo el orgullo nacional cuando somos los vencedores en Roncesvalles? Porque si fuéramos vencidos, habría que ver esto. Y ellos dicen que son los vencidos y, por tanto, tiene que haber un vencedor en la parte de España. Entonces fue cuando empecé a explicar lo siguiente. Era 1967, era en Alemania, y había una razón para decir que Santiago de Compostela no era una invención del siglo XII, que Oviedo tampoco lo era del siglo XII, y que Bernardo del Carpio, por tanto, comparado con los otros, habría que escuchar los argumentos y las noticias que había. Sucede lo siguiente.
Santiago de Compostela. Se habló de las excavaciones, yo tenía 2 publicaciones que hice el año 1964, una sobre la parte local y otra sobre la parte documental. Y entonces en esas publicaciones, y además habiendo observado y visto las excavaciones de Santiago de Compostela, se comprobó que Santiago de Compostela no empieza en el siglo XII como se creía y como se creyó que fue cuando empezó el conocimiento de la canción de Roland y entonces nosotros inventamos a Bernardo en el siglo XII, sino que en el siglo IX ya había una iglesia pequeña de piedra y barro que hizo Alfonso II, una iglesia mayor que hizo Alfonso III en el mismo siglo, lo cual indica que había un movimiento jacobeo importante, y luego una cantidad de datos y referencias que no permitía que se dijera que Santiago era una invención del siglo XII, sino que era del siglo IX, pero sobre una base anterior del siglo I, II, III, IV, como podría demostrar con por ejemplo, epitafios, inscripciones con necrópolis romana y sueva, y luego la del siglo IX, que apareció un sepulcro que será uno de Santiago, pero que se atribuyó a él. Entonces, esta primera batalla de Santiago estaba ganada en el sentido de que no es una invención del siglo XII. Viene la de Oviedo, y les decía, porque yo había llevado unas separatas que publicó el IDEA, y en esas separatas había publicado unos trabajos de investigaciones que había realizado y eran desconocidos hasta entonces. Yo les decía que respecto a Oviedo había unas excavaciones importantísimas, las más importantes que se hicieron en Oviedo, que había hecho Fernández Huerta y Evia, descubriendo un Oviedo primitivo anterior, por tanto, no solamente al siglo XII, sino al siglo IX y, por tanto, en siglos anteriores. Por otra parte, además de esto, que descubrió el Palacio del Rey, descubrió el claustro antiguo y descubrió las torres del palacio, tenemos que hay otra cantidad de cuestiones como era la catedral, el Panteón de los Reyes, las benedictinas, el monasterio de las benedictinas y la capilla del Rey Casto, que es el Panteón de los Reyes, y la Cámara Santa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no se sabía nada de ello, pero tuve la suerte de empezar a investigar cuando entré en la catedral en el año 1962 y llegué a localizar un sepulcro y otro de tal manera que tenía localizados toda esa serie de sepulcros que si yo pudiera localizar uno, como uno estaba junto a otro y otro junto a otro, iba siguiendo. Sí, iban a caer como piezas de dominó. Como piezas, pero era imposible. No había manera posible de llegar al sitio este. Yo tenía una tía monja benedictina que estaba en la San Pelayo y en el claustro antiguo de ellas había un sepulcro que se atribuía a Jimena, la madre de Bernardo. Este sepulcro tenía una doble pared delante porque resulta que decían que era una invención, que tal, y las monjas matizaron aquel sepulcro porque de la parte de la catedral, que había unos servicios higiénicos y había otros escombros, producía humedad en las benedictinas. Y pusieron ese tabique a 30 centímetros, pero luego se dieron cuenta en 1770 de lo que habían hecho y pusieron. Cuando en esta fecha se hicieron estas obras, los obreros poco apreciadores del valor del antiguo macizaron muchos sepulcros de princesas y reinas, y en esta pared la abadesa primera, doña Jimena, etcétera, etcétera. Dejaron constancia de lo que allí había. Pero en ese letrero, sobre esa pared. En otro ponía, en memorias muchas princesas y reinas enterradas en la pared de este claustro, porque es un claustro medianero entre el Panteón Real y el monasterio de Benedictinas, de tal manera que una monja estaba enterrada en la parte de acá y se veía la parte de allá. Entonces, resulta que este sepulcro de Jimena pues estaba en esta forma que te digo. Ese letrero decía, en memorias muchas princesas y reinas enterradas en la pared de este claustro, porque ahí estaba la reina Urraca, esposa de Ramiro I, estaba la reina Elvira, esposa de Ordoño I, en fin, estaba Jimena, la hermana de Afonso II el Casto, etc. Entonces, había pues estos sepulcros eran una prueba evidente de esto. Y había otro tercer letrero que decía 797. Este año Alfonso II hizo este monasterio y puso en ella por abadesa a su hermana Jimena, etc. Entonces todo esto era que si sí, que si no, la gente se reía, decían que era un cuento, que era una leyenda, porque claro, si Bernardo del Carpio no nació, la madre del Carpio no podía estar allí.
Sin embargo, nadie tuvo la más mínima inquietud por averiguar si eso era cierto. Tuvieron, eso era cierto o no, porque se reían. Y entonces cuando hicimos las excavaciones, y yo las hice con permiso del arzobispo, que además me dio dinero para pagarlo en contra del cabildo de la catedral, que era enemigo acérrimo por parte de 3 o 4 personas, que vale más no nombrar, pues entonces esas personas tenían dificultades, que ¿qué sabía yo de arqueología para descubrir todas estas cosas? Y cuando llegué a precisar en un escrito, si me autorizan a quitar 3 metros cúbicos de tierra en una zona determinada, dejaré vista una puerta que es la de paso del monasterio de San Vicente al monasterio de San Pelayo. Si estoy acertado en esto, autoríceseme a quitar otros 3 metros cúbicos de tierra en los servicios higiénicos, bajo los váteres, y ahí encontraré un sepulcro de Jimena, el de la parte de acá, porque la parte ya está visto, y así sucesivamente. Y claro, la risa que se armó en el cabildo, pues no te digo nada para qué era. Resulta que luego, cuando se lo expliqué al arzobispo y dice, yo te doy el dinero, tú haces esto y tal. Y luego, claro, fue cuando empecé la excavación, y al hacer la excavación, pues líos también, porque todos querían dirigir y hacer, y resulta que, claro, el caso es que se llegó a descubrir lo que había. Cuente con detalle. Es que si cuento esto no hay tiempo no hay tiempo a explicar lo demás. Es decir, es otro día. Entonces, resulta que descubres todo esto. Y cuando estás, porque también pasa otra cosa, cuando estábamos para descubrir esto, pues después de que el cabildo le costó tanto trabajo autorizarme, y yo pregunto, bueno, ¿quién es el que dirige la excavación esta? Y dijo un canónigo, yo. Digo, bueno, pues si es tú, di lo que hay que hacer. Dice, no, pero eso dilo tú, si lo digo yo, soy yo el que dirijo. Y hasta que le dijeron, pero por favor, deja a Vicente que diga lo que hay y cómo es y demás. Entonces descubrimos, apareció la puerta, apareció el sepulcro, apareció, en fin, una cantidad de detalles y cosas. Al hacer el acta, pues todavía un canónigo hizo el acta de la siguiente manera, que bajo la dirección de ese que no dirigió y tal, que se habían hecho unas excavaciones y el nombre mío no aparecía por ninguna parte. Entonces yo dije, bueno, mandó que lo firmara, lo firmé, y con el documento en la mano dije, ¿a usted le parece que está bien redactado este documento? Dice, sí, ¿por qué? Digo, porque el director es el que dirige. Pregunte usted a ese señor a ver si dirigió, y si dirigió, ponlo como director, y si no dirigió, no lo ponga como director. Y entonces tuvo que romper digo, pues así que lo rompe, y si no, yo no lo firmo. Pero en fin, estos son detalles para otro día. Entonces, volvemos a lo de la excavación de ahí, de que estaba en esta forma. Tuve la suerte de localizar un sepulcro por un autor que es Ciriaco Miguel Vigil, del año 1887, que decía él, hablando del claustro antiguo de San Vicente, porque yo llevaba 2 o 3 años investigando y tenía cantidad de referencias, pero no encontraba una, no encontraba otra. Una decía, entrando en la claustra, mano izquierda, en el segundo paño, está el sepulcro de Morrapo y Talmete. En la pared meridional, junto al pozo, está el abad Rodrigo. Junto al abad Rodrigo, el abad Ordoño, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, no encontraba punto de partida, no podía ser. Coincide con lo siguiente, con que leyendo a ese autor, por casualidad, a Ciriaco Miguel Vigil, que en realidad fue el primero por el cual empezó toda la investigación mía del estudio este. Sobre Bernardo porque esto ya fue, estoy hablando ahora de 1966, 65, 66, pero con Ciriaco Miguel Vigil empecé a estudiar lo de Bernardo del Carpio en el año 1947. En el seminario. Eso quería preguntarle, ¿cuántos años lleva usted estudiando? 60 años. Sobre Bernardo del Carpio empecé con 60 años, pero Bernardo del Carpio es una espiral, ¿no? Que va subiendo, son 2, van subiendo y ahora en líneas paralelas vas metiendo todo. Pero empiezas documentalmente y empiezas arqueológicamente. Y la tradición por el medio, entonces con esa tradición, con esa documentación y con esa arqueología, no hay quien mueva las razones que se encuentren en una documentación de estas. Entonces, al estudiar esto, pues me encargaron de la biblioteca del seminario con otros 10 seminaristas, y resulta que uno encontró ese libro, me lo dejó, y había un documento de 1377 donde había una frase que es donde arrancó la hipótesis de trabajo que originó toda esta historia que te estoy contando. Entonces ahí decía, el año 1377, que los Bernaldos de Quiró reclaman al obispo que les quitó unos castillos, y dice, y el castillo de Luna do había jacido de do él venía. Es decir, el castillo de Luna es el castillo de Luna de León. Sí. Do había jacido donde había estado San Díaz, el esposo de Jimena, y de do él venía, de donde venía el Bernardo del Carpio, de ahí. Por tanto, esto era una hipótesis de trabajo y tal. Entonces, cuando empieza esta espiral, y esta espiral empieza
Si te dice que el obispo Don Pelayo inventó a Bernardo del Carpio, con la Bertinalda, hija de Carlomagno, tienes ya que estudiar. Todo lo debe el obispo Don Pelayo a ver si miente o no miente, porque si miente es mentira. Pero si no solamente averiguas que no miente, sino que en esa frase concreta donde en el libro de los testamentos dice que Alfonso II tenía una esposa por nombre Bertinalda, a la cual nunca vio, pues resulta que miras ese libro y ahí no dice nada. Luego el obispo Don Pelayo no lo inventó en ese libro. Y eso, el libro está ahí a la vista para que cualquiera, los especialistas en historia que conocen muy bien esto, vean que ahí no dice eso que dice. Entonces, claro, vas mirando, recogiendo todo esto. Si te dice que la leyenda de Bernardo empieza porque en el siglo XII, al conocer la importancia de la canción de Roland y de conocer la llegada de los libros de Francia, de épica, historia, etcétera, tal, pues nosotros inventamos todas estas cosas. Pues entonces, claro, tienes que decir que no, el camino no empieza en el siglo XII, el camino empieza con seguridad en el siglo IX. Y por tanto, en el siglo IX ya hay una relación, una referencia, un intercambio de conocimientos entre Francia y España muy importante, que es anterior además al siglo IX. Porque en el año 798, después de la toma de Lisboa, llegan dos mensajeros que envía Alfonso II el Casto con presentes al rey Franco, y el rey Franco lo recibe y dice que si Carlomagno tenía relación e importancia con los príncipes y reyes de su tiempo, dice, con el rey Alfonso II el trato no era tanto en las cartas como en las embajadas, lo cual indica que hubo cartas y embajadas, porque el autor escribió después de la muerte de Carlomagno, pues dice que el trato no fuera de otra manera sino familiar. Es decir, con los demás era un trato muy importante, y si con el otro era más tiene que ser más. Entonces resulta que había una relación, y ahí, por tanto, Renovantes dice que Renovantes fedus habitum. El fedus habitum es una alianza antigua que había, porque está el adopcionismo, está la Bertinalda, en fin, cantidad de cosas. Entonces sucede lo siguiente, que el Bernardo del Carpio pues va introduciéndose, el conocimiento de Bernardo del Carpio se va introduciendo de tal manera que hay un arzobispo de Orleans, que es Teodulfo de Orleans, que era un obispo español que pasó a Francia por aquellos líos que había del culto de las imágenes y demás, y en Francia vivía, y él dice unas frases que son significativas, porque dice, en cualquiera de los casos es importante para España, dice, cunque bonis proptis, es decir, con sus buenas cualidades, venga el fortísimo Astur, que es gloria de las Españas y soldado diestro en el manejo de las armas. Por tanto, ¿a quién se refiere? Se refiere Teodulfo de Orleans a principios del siglo IX, porque muere antes de la mitad del siglo IX, se refiere a un asturiano concreto que él conoce, que es Bernardo, que lucha en Roncesvalles en la batalla de 808, que vence a Roldán, etc. O si no se refiere a él, se refiere al asturiano en general, colectivo, diciendo Astur en poesía, porque como dice en la poesía, pues dice, es que es un soldado diestro en el manejo de las armas y soldado fortísimo y gloria de las Españas. Entonces quiere decirse que esto estamos en el siglo IX, por tanto no hay invención en el siglo XII. Entonces, claro, si se inventaran en el siglo XII, que es el error de que hay de mantenerlo, incluso en Asturias, con mucho entusiasmo, se defiende esta posterioridad de las rutas jacobeas, pues entonces está diciendo que se inventó esto y por tanto no se inventó porque fue así, en esta forma. Lo mismo que te digo de esto puedo decirte de cantidad de cuestiones que tuviste que ir estudiando, porque si te decían que esto era así, tenías que demostrar que no. La Bertinalda, pues estudias entonces el Panteón. Al estudiar el Panteón te encuentras allí con un panteón pequeño de 3 por 5 metros más o menos, y te encuentras con dos personas que son los padres de Alfonso II, y te encuentras con una sepultura doble, que es doble no en el sentido de como después a continuación entró Ramiro y entró Ordoño, que Ramiro entró en una línea y Ordoño en otra, con 4 paredes cada uno, sino que eran las paredes generales simultáneas y las del centro común. Además común, en línea, en ángulo recto, los del centro, en ángulo agudo y obtuso, el de abajo. Entonces, en esa sepultura, como un panteón que tenía nada más, antes del año 842, solamente los padres de los restos, no los padres, porque los restos podían ser de persona, de esqueleto. Eran nada más los restos, media 60 por 70, la teca, y ahí estaban los padres al fondo del panteón. Y luego en la otra parte estaba Alfonso II con este otro. ¿Quién es el que está con Alfonso II en una sepultura? Un hombre que es casto. No puede ser un niño, Itacio. No puede ser una mujer
porque si estaba soltero no podía ser, pero precisamente ahí es lo que viene ahora. Y te podría citar cantidad de documentos y de datos, de crónicas de uno y de otro autores, como el Cronicón de Cardeña, que te dice, yacen él y la esposa casta, su mujer, enterrado en el Panteón de Oviedo, etcétera, etcétera. Entonces ahí sería un panteón necrológico, o mejor dicho, un tálamo necrológico, donde está el rey y a su izquierda la reina. Esté ella o no esté, porque puede ser un cenotafio, porque en realidad puede ser un monumento, porque la mujer de Alfonso II el Casto era la hija de Carlomagno, no la mujer, porque claro, la mujer, no la hermana. La hermana de Carlomagno nace el año 757, porque hay una crónica, un documento, donde dice que este día murió el Papa Esteban. Dice, eodem die nativitas Gislane, es decir, el mismo día la natividad de Gislán. Por tanto, en 757 nació Gisla. Gisla era hermana de Carlomagno. Gisla era la madre de Roldán. La madre de Roldán en 757 no podía ser un guerrero en 778. Por tanto, Roldán como Bernardo están los dos fuera de 778 y no aparecen en ningún sitio de la documentación, no aparecen en ninguna parte. En cambio, en 808 tú tomas la canción de Roland y vas mirando y está llena de anacronismos y errores. Sin embargo, yo insisto en expresar mi perplejidad ante esto que usted ha comentado. Si es imposible que estén por una cuestión de edad, porque eran niños, ¿cómo es posible que hasta hace, entre comillas, relativamente poco tiempo, hayamos vivido en esta confusión? Pues así es, por desgracia. En realidad, por desgracia no, esto fue a partir del siglo XVII. Hasta el siglo XVII nadie puso en duda que Bernardo y Roldán eran personajes históricos, pero que Roldán y Bernardo que estuvieron en Roncesvalles, no que estuvieron en el otro lado. Sí. Es decir, están en Roncesvalles. Como confundiste Roncesvalles con el otro lado, crees que el otro lado de 778 es Roncesvalles. Y sin embargo es 700 o 808. 808. Entonces, estos personajes nadie los discutía ni nadie los negaba hasta el siglo XVI, XVII. En el XVI... Ahí quiero yo llegar, porque en la contraportada de su libro se achaca esta omisión o esta confusión intencionada a la historiografía francesa. Sí, la francesa y la española. O sea, ambas a la limón, todo aquel que interpretaba de que la batalla de Roncesvalles fuese la de 778 estaba aportando la idea, por tanto, en España y en Francia. Entonces, yo cuando estudiaba la cuestión esta, terminaba, porque en el año 1961 hubo un congreso aquí en Oviedo sobre la fundación de la ciudad, que empezó con Fruela y era el 12º centenario de la fundación. Asistí y hablé de esta cuestión, y al hablar de la cuestión decía que el obispo Pelayo daba a Bertinalda, la esposa, hermana de Alfonso II, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que al hablar del obispo Pelayo, pues ya se veía que no había complicación en esto. Entonces, al hablar de la batalla de Roncesvalles, exponía que Bernardo del Carpio era imposible que pudiera asistir a 778 y terminaba concluyendo que no asistió, porque en realidad Bernardo del Carpio tiene muchas más acciones bélicas que las de Roncesvalles. No es como Roldán, que si le quita Roncesvalles desaparece. Entonces pasa lo siguiente, que al llegar a esa conclusión, en el año 62 es cuando decido ir a Francia y estuve ya 3 meses estudiando toda esta investigación. Y al estudiarla, pues resulta que coincidía con lo siguiente. Un autor decía lo que te dije, de que era imposible, por tanto había un salto lógico, y él negaba, porque no asistió, no existió. Negaba que la batalla que Bernardo estaba implicado en esa batalla, no estaba. Negaba, y por tanto todo esto eran cuestiones aparte. Entonces yo llegaba a la conclusión, Bernardo del Carpio no existió, y así fui a Francia a ver, porque había visto un autor, y ese autor decía que la batalla de Roncesvalles estaba clara porque había un autor alemán y un autor suizo, que habían Wefintral y Dunler, que habían estudiado esa batalla en un manuscrito del siglo VIII, en un epitafio del siglo VIII, en un manuscrito del siglo X, y que además en ese sitio se decía que Eginardo había muerto el 15 de agosto y que era una fecha clara de que la batalla de Roncesvalles fue el 15 de agosto y demás. Esto me hace a mí estudiar, a ver la inscripción, a ver el manuscrito y a ver el razonamiento. Miro la inscripción y me parece que puede ser perfectamente del siglo VIII.
Miro el estudio y me parece que la argumentación puede ser el manuscrito que puede ser del siglo X, la inscripción del siglo VIII, el manuscrito del siglo X, y que luego la interpretación de la argumentación no coincide por lo siguiente, porque habla, en el documento no se dice más que 18º calenda septembris, que es 15 de septiembre, 15 de agosto, pero no dice nada del año. Y no dice que murió cuando Carlomagno calcaba las arenas de España. Como las calcó en más de una ocasión, no podemos precisar en qué fecha fue la batalla esta. Entonces, sucede lo siguiente. El 15 de agosto vale para la fecha esta, y muere por el hierro Eginardo. Pero resulta que al explicar el autor, Wilfrid Tran, esta inscripción, dice: de la inscripción se deduce que murió cuando calcaba las arenas de España. Pudo haber sido Roncesvalles, pudo haber sido Zaragoza. Dice, de haber sido Roncesvalles tendríamos aclarado el día y el mes y el año. Lo mismo podríamos decir, de haber sido Zaragoza, tendríamos aclarado el día, el mes y el año de la batalla de Zaragoza. Por tanto, eso no prueba que la batalla de Roncesvalles haya sido en esta forma. Pues antes de que siga, nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta seguimos con este asunto y con el asunto de la tumba de Bernardo del Carpio en Aguilar de Campoo, la espada que está en la Real Armería de Madrid, si es real, si es real, si perteneció a Bernardo del Carpio, si es una copia. Eso a la vuelta de publicidad. Gracias. Hola, volvemos de publicidad y seguimos con don Vicente José hablando sobre Bernardo del Carpio, sobre la seguridad, ¿verdad, don Vicente?, de que Bernardo del Carpio fue un personaje real, no fue un personaje ficticio, y nos estaba contando algo con respecto a una inscripción, una fecha, el 15 de agosto, por favor, sí. Siga. Es que en realidad, si tenían razón de que fue la batalla del 15 de agosto, carecía ya de fundamento la existencia de Bernardo del Carpio. Pero coincide con que entonces fue cuando me metí a investigar documentos de Roncesvalles, documentos de Ascoli, Piceno, del Vaticano, en fin, cantidad de datos, y llego a la conclusión, con más de 50 pruebas de España, de Francia, de Italia, respecto a que la batalla de Roncesvalles fue posterior al año 800. Podríamos citar, por ejemplo, calenda de Roncesvalles. En Roncesvalles los canónigos celebran el 16 de junio una fecha que es la de la batalla de Roncesvalles. Y es el 16 de junio, pero la batalla de Roncesvalles posterior. La canción de Roland, si hacemos caso de ella, dice que 7 años hace que, como decíamos antes, 7 años hace que reina en España 801, 7 años 808. Ahí va cantando batallas, hechos, etcétera, acciones. Carlomagno es viejo, de barba florida. Carlomagno venció en cantidad de cuestiones que no había vencido en 778, pero en 808 sí. Y así una cantidad de referencias que haría que esta canción sería anacrónica completamente y tal. Entonces, pasamos a la traición de Ganelón y pasa lo mismo. 7 años hace que reina en España, etc. Ganelón es el padrastro de Roldán, porque el padre de Roldán era Milon d'Ansiers, en interrogante, Milon d'Ansiers, que era un tío carnal de Carlomagno y de Berta, y entonces son los padres, entre otros, de Bernardo de Roldán. Tenemos, por ejemplo, pues que en esta batalla en lo de Roldán, tenemos que está refiriendo todas las acciones y hechos guerreros que son posteriores al año 808. Tenemos la nota milanense que lo mismo, dice el año 808, mueren en Roncesvalles, Roldán, etc. Y así podía contarte cantidad de datos y de referencias. Habíamos comentado antes el asunto de la tumba de Aguilar de Campoo. ¿Qué me cuenta de esa tumba? Pues la tumba de Aguilar de Campoo sucede lo siguiente.
El año 822, Alfonso II funda un monasterio en Aguilar de Campo. En 852, Ordoño I hace un documento donde dice que 30 años antes está fundado ese monasterio. Por Alfonso II. Por Alfonso II. Aunque no lo diga, como son 30 años anterior, pues de no 852 no podía ser otro que Alfonso II. Resulta que dice que en este lugar, este monasterio, pues va transcurriendo los años y llegamos, por ejemplo, a la fecha en que aparece un sepulcro ahí, en una cueva, que se llama el sepulcro, la cueva de Bernardo del Carpio. En el Aguilar había un Cristo que llaman Nicodemus, porque era de los pies separados. Nicodemus era pintor, según, y pintaba a Cristo con los pies separados, tal. Entonces se llama Nicodemus, y este Cristo, cuando los monjes pasan a Madrid para fundar allí una casa, llevan el Cristo de Aguilar porque tenía mucha devoción la gente. Entonces pasó mucho tiempo y no volvía a Aguilar. La gente del pueblo reclamó un manuscrito en Aguilar que corre de mano a mano, y entonces reclaman y dicen que debe volver a Aguilar de Campo, porque allí hay muchos personajes que se enterraron por devoción a este santo, a este Cristo. Entonces dice, entre ellos está Bernardo del Carpio. Dice, y aunque el Cid no estuvo tan enterrado ahí, sin embargo, el abad Lecenio, que era primo del Cid, le levantó una estatua ecuestre que está en el monasterio de Aguilar. Y entonces dice que este monasterio pues tiene cantidad de sepulturas, de sepulcros y demás. Y Bernardo del Carpio lo dice, por ejemplo, estamos hablando del siglo XVII, el manuscrito que está por Madrid, que habla de Madrid. Pero Yepes y otra cantidad de autores hablan de que en Aguilar de Campo está enterrado Bernardo del Carpio, lo mismo que Yepes, que fue abad de la orden de Benedictina y estuvo de abad aquí en Oviedo, San Vicente, que habla del sepulcro de Jimena, habla del sepulcro de San Díaz el Padre en San Román de Entrepeñas, en Palencia, y habla de Bernardo del Carpio en este lugar. Entonces, aparte hay otras referencias, otros datos, incluso hay un cronicón de Auberto que, aunque dicen que es falso, sin embargo se ajustan mucho en las fechas y en los datos a esta cuestión. Y habla de que Bernardo del Carpio está enterrado en Aguilar de Campo. Cuando llega Carlos V en 1517 o 19, no estoy fijo, 17, llega a España, pues al pasar por Aguilar de Campo, que lo tenían todo preparado para desembarcando en Laredo, pasar, sí. Pues resulta que la gente de Aguilar le homenajean abriendo la sepultura de Bernardo del Carpio. En realidad no es sepultura, es una cueva que tenía unas capillas a los lados, y adosada a esa capilla se pasaba a la cueva, y de la cueva al sepulcro de Bernardo. Entonces abren y se encuentran con esos restos y con una espada que será o no de Bernardo del Carpio, pero lo cierto es que la espada está estropeada, está en malas condiciones, y esa espada la presentan a Carlos V y la presentan como si fuera de Bernardo del Carpio. A mí me parece que, en fin, que otras cosas más importantes, si esto fuera mentira, tendrían que hacer que presentar esto. Se lo digo porque la espada que adorna la portada de su libro, sí, esta que se ve aquí, no sé si pueden enfocarla, está en la Real Armería de Madrid y lleva la inscripción Bernardo. Sí. En la Real Armería dicen que esta espada es una réplica del siglo XVI, que siguiendo el gusto de la época, sí, en las que se hacía inscribir el nombre de personajes ilustres. Sí. En cualquier caso, es destacado que se ha hecho inscribir el nombre de Bernardo y no el de cualquier otro. Empezando por Bernardo, ya se ve que no puede ser antigua, porque Bernardo es castellano y tendría que ser Bernaldus, porque es otra cosa. No es Bernardo, se dice Bernardo del Carpio, pero el nombre es Bernaldo del Carpio. Bernaldo del Carpio, así aparecen el Tudense, el Toledano, en fin, cantidad de autores y demás, que son los Bernaldo de Quirós, que tienen este mismo apellido y en esta misma forma. Y por eso el nombre se ve que fue añadido posteriormente. Lo mismo que, como fue reparada la espada, esto estará en la parte reparada, que es natural y demás. Ahora, con espada y sin espada, la historicidad de Bernardo del Carpio está hoy fuera de duda, porque en realidad se basó en 3 errores, que son 3 errores fundamentales, y además seguros, porque no es una cosa que digas tú, no, sería o no sería, no. Un error desaltológico, eso sin duda ninguna. Un error de implicar a Bernardo en la I, otro error. Y otro error de confundir una batalla con otra, lo mismo. Porque por este caso podríamos negar que Napoleón vivió.
Sí. Porque dices tú, Napoleón no estuvo en Covadonga, luego no existió. Dices, no, es que nadie lo implicó en Covadonga. Tampoco Bernardo lo implicó nadie en 778. O sea, que sería el mismo argumento. Sin embargo, usted espera respuesta a lo que se dice en este libro, a pesar de que sean contundentes las pruebas. Yo escribo el libro en lo que me parece a mí que es, y siempre estoy abierto y deseando que la gente que no esté conforme te lo manifieste y que tenga la seguridad de que no verá en mí a un enemigo, sino al contrario, un amigo íntimo y de corazón, y que le doy el estrecho la mano porque en realidad me ha sacado de una confusión que a mí me parece que no lo es, porque en realidad no es que sea Bernardo del Carpio solo ahora. Ahora a esto añades pues la batalla de Roncesvalles, que se deriva de Bernardo del Carpio. O al contrario, la batalla de Roncesvalles te sirve para probar que Bernardo existió. Después tenemos otra cantidad de datos y de referencias, que batalla de Clavijo, que tengo un prólogo precisamente de Gustavo Bueno, de 13 folios, o sea, que parece que la cosa no es tan complicada como parecía. Y luego tenemos otra serie de datos y de referencias, como la batalla de Lutos, como las primeras rutas jacobeas, como el Panteón de los Reyes, donde en el Panteón de los Reyes está al detalle la maqueta del Panteón Real, más luego la maqueta del Oviedo, de la capilla anterior al siglo XVIII, que además está como era antiguamente, en la forma, las sepulturas, los restos que trajeron de León cuando la invasión de Almanzor, como Alfonso III y Jimena, como Fruela, como Ordoño II, como Ramiro II, como, en fin, Ramiro y otra cantidad de gente. Y estos son datos y referencias que están ahí en la forma esta que te digo. Me gustaría, usted en su libro habla de pruebas documentales en torno a la existencia de Bernardo del Carpio, pruebas documentales en torno a esa confusión con las batallas de Roncesvalles, vamos a decirlo en plural. Sí, sí. Me gustaría que nos citara algunas de ellas, las que usted considera que son más importantes o los errores más flagrantes que se han cometido en torno a esta investigación, a Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles. No, los errores son, uno, muy fácil de aceptar, comprenderlo, el que sea ese error, aceptarlo, cuando te presentan esta cuestión. A mí mismo, pues, si me dicen que Bernardo del Carpio no asistió a Roncesvalles, pues yo digo, no asistió a Roncesvalles, le quitas la asistencia, porque fijo que no pudo asistir a 778. Pero es que tú dices, ¿es cierto que la batalla fue 778? No, no es cierto. Luego, si no es cierto, tienes una base para tener esto. Por otra parte, tienes una cantidad de autores, porque claro, aquí pasó lo siguiente, aquí hay cantidad de romances, cantares de gesta, que empiezan en vida del personaje, porque claro, Menéndez Pidal, que llegó, era el que negaba la cuestión esta, y de hecho yo traté con cantidad de catedráticos de universidades españolas y todos me decían, está muy bien razonado el trabajo, pero ¿y qué opina Pidal? Y claro, como Pidal opinaba que Bernardo del Carpio había una contradicción estrepitosa en su nacimiento, en su genealogía, pues entonces, claro, se quedaban con Menéndez Pidal y tal. Pero cuando tuve de enfrentarme a Menéndez Pidal, enviándole un trabajo personalmente, diciéndole que sentía disentir de él y que lo probaba de la siguiente manera, pues entonces él me contestó que en realidad esta cuestión no la tenía bien estudiada. Y sin embargo, todos los profesores catedráticos... Que el propio Menéndez Pidal no la tenía bien estudiada. No la tenía estudiada. Y te voy a explicar cómo. Por ejemplo, sucede lo siguiente. Decía que había una contradicción. Menéndez Pidal, que con otro autor catalán antiguo, Milà i Fontanàs, me parece que era, pues decía que había más de un cantar de gesta anterior al siglo X de Bernardo del Carpio. Pues no comprendías tú cómo después decía que había una contradicción estrepitosa, porque en realidad la había, una contradicción estrepitosa, o creía él que la había. Sí. Entonces consistía en lo siguiente. Los tres autores antiguos que él decía que había contradicción estrepitosa con ellos eran del siglo XIII. Era Lucas Legionense o el Legionense, Lucas dice Legionense porque era abad de León, o el Tudense, Rodrigo Jiménez de Rada, que era el Tudense, que era arzobispo primado de Toledo, y Alfonso X el Sabio, que eran también del siglo XIII. Entonces, el legionense y el toledano dicen, Bernardo del Carpio era hijo de Jimena y de San Díaz. Jimena, hermana de Alfonso II, hijos de Fruela. Por tanto, con seguridad, genealogía asturiana. Viene el tudense, y el tudense dice, Bernardo del Carpio, lo mismo que el legionense,
Por tanto, la contradicción era entre el tudense, el legionense, o legionense, el toledano, por una parte, o vamos a decirlo más resumidamente, el tudense y el toledano. Esto es por una parte. Y luego Alfonso X el Sabio por la otra. Entonces Alfonso X el Sabio, pues resulta que dice, ¿qué dice Alfonso X el Sabio? Y Alfonso X el Sabio, en 5 o 6 capítulos, te dice lo mismo que los otros. Pero al final de un capítulo dice, et algunos en sus cantos, et en sus fablas, dicen que Bernardo era hijo de Timbor, hermana de Carlos. Entonces, claro, aunque en realidad yo trataba de convencer de que Alfonso X el Sabio decía suficientemente que era lo mismo que los otros, porque los otros él lo dicen, algunos de sus cantos, de sus fablas, pero no él. Claro. Entonces valía lo que decían los capítulos estos. Entonces decía lo mismo que el otro, decía dónde estuvo el padre enterrado, decía cantidad de cosas, todos los romances. Cuando uno dice el tudense o toledano, hablaban de que andaba con Carlomagno, dice, pues no podía ser porque según encontramos por los latines estaba aquí en España. Entonces quiere decirse que la cuestión es la siguiente. Aunque lo decías, no te hacían caso. Pero entonces, al encontrar en las Benedictinas de San Pelayo una crónica donde se dice, después de esta frase de et algunos en sus cantos, et en sus fablas, dicen que Bernardo era hijo de Timbor, hermana de Carlos, dice, pero no hay tal cosa, eso me habíamos contado. Entonces, claro, aquí derrumba todo el edificio. Entonces quiere decirse, ¿quién era este Bernardo, el hijo de Timbor, hermana de Carlos? Pues sucede lo siguiente. Y además fue uno que engendró mucha dificultad. Y es un personaje muy interesante, porque lo que convenía era estudiar todos los Bernardos del siglo IX. Porque hay un Bernardo Milón d'Ansiés, como te dije antes, padre de Roldán. Sí. Hay un Bernardo de Ribagorza, hay un Bernardo de Alaón, hay un Bernardo de Narbona, hay un Bernardo, en fin, una cantidad de Bernardos que hay que defender. Entonces este Bernardo, que era hijo de Timbor, hermana de Carlos, Carlomagno tenía 2 hermanas, que era Timbor, madre de Bernardo, y esta Berta, madre de Roldán. Entonces, el Timbor, hijo de Guillermo, y de Timbor, hermana de Carlos, por tanto sobrino de Carlomagno, y por tanto querían hacer a Bernardo del Carpio sobrino de ahí. Ese Bernardo que tuvieron ellos de hijo es un Bernardo que fue duque de Narbona, que lo ahorcaron el año 844, y lo ahorcaron porque Bernardo de Narbona era ahijado de Ludovico Pío. Y Ludovico Pío, que estaba casado con Judith en segundas nupcias, se lió con Bernardo. Hasta el punto de que dicen que Carlos el Calvo es hijo de Judith y de Bernardo. Pero Bernardo de Narbona. Entonces, claro, con lo cual, a esta complicación sobre aportar pruebas sobre la existencia real de Bernardo del Carpio se suma otra cantidad de soluciones. La enorme confusión que hay en torno a los Bernardos del siglo IX. Claro, eso por una parte, porque yo los tengo estudiados todos. Porque, por ejemplo, en aquel congreso que dije de Alemania, donde al final estás esperando a que te pongan objeciones y se levanta el presidente y te dice públicamente a toda aquella gente, señores, ante lo que acabamos de oír, se impone una revisión de todo cuanto hasta la fecha se dijo sobre la batalla de Roncesvalles. Y viene luego, por ejemplo, el presidente de Bellas Letras de Barcelona, Saramón y Serra, que estaba el único español que estaba allí en el congreso, de todos los que éramos más de 100. Y resulta que dice, usted estudiaría usted le convendría estudiar la canción del Pros Bernard de Bernardo de Ribagorza, porque sabe que don Ramón de Abadal, pues este señor es contrario a Bernardo del Carpio y dice que hay una unificación, es decir, que un Bernardo es otro Bernardo. Y le convendría ver a don Ramón de Abadal, que es el que defiende esto. Dije, pues mire, no solamente tengo la suerte de ver a don Ramón de Abadal, sino de haber sido recibido en su casa, en Barcelona, donde hemos tratado esta cuestión, y él quedó convencido de que unas son las acciones de un Bernardo de Ribagorza del siglo X y otras las acciones de Bernardo del Carpio del siglo IX, con todo esto, tal. Y así contesté a este señor que hizo esta pregunta. Otro preguntó otra cosa, de un manuscrito de la Biblioteca Nacional del siglo XIII, donde se citaban las 2 batallas, la de 778, la otra batalla, y cuando hablaba de la segunda batalla decía etalius fuit nomen Rodelantus de quo nun nobis silendum es, es decir, y hubo otro Roldán del cual ahora hemos de callar. No vamos a tratar, porque estaba tratando de Bernardo del Carpio, y es que ese Roldán, de entonces prefecto de la marca británica, es
que la canción, la Vita Caroli, habla personalmente de dos personas, o sea, de Ginardo y de Anselmo. Y Ginardo es el senescal y Anselmo es el comes palaci. Entonces, estudiando todos los documentos de la documentación de Francia hasta el año 778, aparecen como senescal y como comes palaci estos dos personajes, pero a partir de esa fecha desaparecen. Y luego, al citar esos dos, dice otros muchísimos guerreros, y entre esos guerreros hay un Bernardo de la marca británica, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos hablara de lo que tiene que ver la Cruz de los Ángeles, el emblema de la ciudad, con uno de los símbolos de la ciudad, con la batalla de Roncesvalles. ¿Qué más quisiera yo que poder relacionarlo? Bueno, parece ser que... No, puede ser, vamos, es una cosa que se puede pensar y no es tan descabellado, por una razón muy sencilla, porque claro, la cruz, tú miras la cruz y la cruz de la victoria es Pelayo Covadonga, y con esta señal se defiende el enemigo, y es que sirve para la lucha y para la victoria y demás y tal. Es que en realidad la batalla de Roncesvalles también fue, con esta señal se defiende el piadoso y se vence el enemigo. En realidad es del año 808, pudo haber sido porque fue un acontecimiento grandísimo, porque claro, Bernardo del Carpio lucha con los castellanos, leoneses, bárdulos, en fin, todo el norte van a la lucha a Roncesvalles, no es una lucha de Asturias contra Carlomagno. Entonces, en esa lucha, pues hay toda esta gente y claro, pues se celebra la victoria como es natural. Los grandes acontecimientos suelen celebrarse con entrega de donaciones y demás. Así, por ejemplo, en la Catedral de Oviedo hay un documento del año 908, que es cuando se regala la Cruz de la Victoria, y dice que, en fin, celebrando acontecimientos, que se regalan objetos y demás. Y entonces puede ser ahora... una breve, no es razón tampoco ni prueba, pero en Roncesvalles, por ejemplo, hay una cruz que es parecida también a lo de Los Ángeles. A la Cruz de Los Ángeles. A la Cruz de Los Ángeles. En fin, pero esto no se puede y ojalá se pudiera demostrar. De todas formas, la Cruz de Los Ángeles bien valía la pena que estuviera en Roncesvalles o que se hubiera hecho como ese motivo. El año que viene, bueno, en realidad dentro de muy pocos meses, se va a celebrar un congreso aquí en Oviedo en torno a Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles, a la que asistirán los más destacados especialistas en este tema. ¿Usted espera que haya mucha polémica en torno a este asunto? Pues la que quiera, porque una de las condiciones que por lo menos por mi parte se pusieron es que no se eligiera personas es decir, que no se eliminara ninguna persona como pasa en otros congresos, que se cuidan mucho de que no vayan determinadas personas porque puedan hablar o preguntar o hacer cosas, en fin, que no parecen bien. Entonces, ojalá vengan cuantos más mejor y cuantas más sujeciones pongan, mejor, y si logran lo uno y lo otro. Porque en realidad, para mí, como me decía a mí el padre Custodio, que quisiera hacerle un homenaje a este hombre, que era un agustino, abad de los agustinos, provincial de los agustinos, rector del monasterio de María Cristina del Escorial, que fue también de la Comisión de España Sagrada con Gómez Moreno y con Pidal, tenían igual de sesiones, 500 y pico, y resulta que este me orientaba a mí, yo pasaba con él en el Escorial o en Madrid hasta 5 y 6 horas charlando cada vez que nos veíamos. Entonces este me decía que no me apurara, dice, porque la importancia mía era tanta si demostraba que existió como si demostraba que no existió. Ahora, Pérez Dubé lo mismo, que quisieron atacarlo y decir que en un prólogo no me hacía buenas ausencias y demás y tal. En cambio, él dice que si defiendo la tesis, que viene aquí encantado y que ojalá la pudiera defender, etcétera. Pues él dice que me animaba de palabra, porque una cosa es lo que dijo en el prólogo y otra cosa es lo que me decía de palabra. Dice, mira, Vicente, tú o encuentras pruebas, cuantas más antiguas las encuentres, más favorables son a ti. Quiere decirse que no había problema en la negación porque es histórico dentro de la historia. Sí. Porque para mí hay dos cosas. Una es la verdad histórica y otra es la verdad real, que a veces coinciden y otras veces no. Y la misión del investigador es hacer que la verdad histórica se ajuste a la realidad. Porque podríamos decir, fulano de tal históricamente es hijo de fulano de tal, sí, pero lo es en realidad. Es decir, que la historia no tiene por qué, es decir, no es
no es todo realidad, pero en realidad en este caso concreto, pues que se pongan las sujeciones, las sujeciones son razonadas, se aceptan, y si no son razonadas, que no intriguen como están haciendo con otras cuestiones, que por ejemplo no pueden rebatirlo y sin embargo intrigan para que no se discuta. Me estoy refiriendo concretamente al Oviedo antiguo y medieval, que hace más de 20 años que lo he defendido, y ahí alguien muy significativo de aquí de Asturias, muy asturianista él, pues resulta que dice que todo esto es en fin, que no vale para nada, y que va a hacer una crítica, y que lo promete en revistas especializadas, y cuando yo le digo, pues eso es lo que tenías que hacer, en revistas especializadas lo dices y tal, pero pasaron 20 años y no se acordó de nada de esto, lo cual demuestra que no tiene, perdón lo que voy a decir, ni zorra idea de lo que trata. Ha sido perfectamente clara la expresión, don Vicente. Bueno, pues a la espera de que se celebre ese congreso y a la espera de que todos podamos oírle a usted y al resto de expertos con más cuidado y con más exhaustividad, a todos ustedes, si quieren armarse de instrumentos, les recomiendo la lectura de este libro, Bernardo del Carpio y la batalla de Roncesvalles, y que se ilustren, como digo, a la espera de ese congreso. Gracias a todos por estar esta noche aquí con nosotros y nos vemos el próximo miércoles en Oviedo Televisión. Gracias, buenas noches.